el libro de Hechos. Y le voy a estar leyendo capítulo 9, le voy a estar leyendo el versículo 10 al 16. Pero antes me gustaría hacerle una introducción. Venía Pablo camino a Damasco. Pablo era un perseguidor de los cristianos. De hecho, venía a buscar a los cristianos que estaban en Damasco para matarlos. Pablo consintió en la muerte de Felipe, ¿no? Felipe. Yo soy malo por los nombres. Consintió, fue Felipe, ¿no? En la muerte de Felipe, incluso las ropas de Felipe se las pusieron ahí. O sea, Pablo era un asesino. Pablo era un criminal. Pablo perseguía a los cristianos. Y hay algo que me gusta en todo esto, que dice que cuando Pablo iba camino a Damasco, cayó al suelo. Muchos dicen que se cayó del caballo, pero bueno, la palabra no me dice que él venía en un caballo. Él dice que cayó al suelo. Amén. Y hay algo que es notorio, porque la palabra me habla de que era el mediodía. En el mediodía es donde más brilla el sol. Pero dice que él vio una luz que brillaba más que el sol. Y cuando él cae, Dios le habla, o sea, el Espíritu Santo le habla, Jesús a través del Espíritu Santo. Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero decirte algo para que lo puedas entender. No nos sigamos quejando de las cosas que nos están pasando, de los falsos testimonios que nos levantan, de los que nos señalan, de los que hablan mal de nosotros. Amén. Porque el que hace eso no lo está haciendo en contra de nosotros, lo está haciendo en contra de Jesús. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Amén. Mas dice la palabra que el que venga contra ti, sin mí lo hace, dice el Señor. Así que nosotros no tenemos por qué estarnos preocupando. Nosotros sabemos que el Espíritu de Jehová acampa alrededor de los que les aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. Ay, parece no, vamos para este lado. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Si tú amas a Dios, el Espíritu de Jehová acampa a tu alrededor. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros. Y Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Si va a darle un aplauso, hazlo bien fuerte. Si Él está hasta el fin del mundo. Marco, ¿tú no compraste tortilla hoy en tu casa? Porque veo la familia y dicen energía, no le aplauden al Señor, el aplauso no es para mí. Si, aunque yo no sienta a Dios, escuchen bien, Él está al lado mío, porque no nos miente. ¿Cuántos cuando éramos pequeños jugábamos a los escondidos? ¿Saben cómo son los escondidos? Tú cuentas y te escondes y después tienes que buscarlo. Pues Dios dice que seamos como niños. Él se nos esconde. ¿Para qué? Para que tengamos que buscarlo. Él no es el que nos busca a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que buscarlo a Él. ¿Ustedes no saben que Dios no necesita de nosotros? ¿Que somos nosotros quienes necesitamos de Dios? Por eso es tan importante venir y aprender la palabra, buscar de Dios. Y muchas veces nos hacemos preguntas, ¿por qué nos estará pasando esto? Y muchas veces, a ver, ¿cuántos no se han hecho la pregunta, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Qué pecado habré cometido? ¿Sí o no? Y vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué este niño está así? ¿Qué pecado cometieron sus padres? Y él le dijo, ninguno. Nosotros somos los que nos culpamos a nosotros mismos, porque el pecado lo llevamos en la carne. Y pensamos que nosotros, cualquier cosa que hacemos, viene ya la consecuencia, y esa consecuencia viene producto de algún pecado que estamos cometiendo.
Y les voy a decir algo. Antes de la muerte de Cristo, o sea, antes de la cruz, hay algo, pero después de la cruz es otra cosa. Antes de la cruz estábamos en la ley, después de la cruz estamos en la gracia. Lo que quiere decir que si Él murió por mis pecados, escuchen bien, no quiere decir que yo siga pecando. Lo que quiere decir es que si yo peco, abogado tenemos para con el Padre. Me voy por este lado. Abogado tenemos para con el Padre. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si su misericordia es nueva cada día, es porque Él sabe que cada día nos tiene que dar una misericordia nueva, porque hoy le fallamos, mañana es otro día, y lo que hicimos mal hoy, Él nos los va a perdonar mañana. Nosotros lo que no podemos, dárselo bien fuerte. Nosotros lo que no podemos vivir es una vida de pecado, pero sí vamos a pecar, porque Él dice que el que no peca hace mentiroso a Dios. Así que esos que se hacen santos y están en esa burbuja espiritual, amén, a mí me encanta esa niña como se ríe, están haciendo mentiroso a Dios. Todos pecamos. Todos pecamos. No, dice la palabra de Dios que si tú te arrepientes de tus pecados, Él se olvida de ese pecado y lo tira en el fondo del mar. Si tú te arrepentiste ante la corte celestial, que hablé un poquito el domingo pasado de eso, que hay una corte celestial, está el Padre que es Padre y el Padre que es juez. Amén. Si tú te arrepientes, viene una oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades. Así que si tú hoy cometiste un error, amén, no te sientas mal, sonríe. Sonríe, que Él te ama. Amén. Eso me acuerda a Gigi Ávila. Decía, sonríe, Cristo viene pronto. Amén. Tenemos que sonreír. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El diablo es el que te quiere con... Ustedes no han visto personas que se levantan y parece que durmieron con un limón en la boca. Que cuando se levantan están que no quieren ni hablar. Amén. Dios te ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Y aunque Él te corrige con vara, Él te ama. La corrección simple y diariamente es para que no cometamos errores que después nos traigan consecuencias por toda una vida. Hay errores que cometemos que nos va a traer una consecuencia por toda la vida. Pero hay veces que tenemos que vivir con la misma consecuencia por toda la vida, porque sabemos que fuimos nosotros quien cometimos el error, no fue Dios. Muchas veces nosotros nos hacemos preguntas, sobre todo los ateos, que el ateo no existe. El ateo es el que no cree en nada. Y si tú crees que no crees, entonces no eres ateo, porque tú crees que no crees. ¿Me entendieron o se me fueron de aquí? ¿Entendieron, verdad? Muchas veces decimos, si Dios existe, ¿por qué los niños mueren? ¿Cuántos nos hicieron esa pregunta? ¿Acaso no dijo Dios, de ellos es el reino de los cielos? Hay niños que es mejor que estén en la presencia de Dios que no con los padres que les tocó aquí en la tierra. ¿Me siguen o no me siguen? Yo me levanto y le digo, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? Ven, Señor Jesús, vámonos ya. Amén. Eso es yo. Ahora, no cojan mi ejemplo para lo que le voy a decir ahora. Amén. Hay veces que me levanto y hay alguien que se me pone un poquito. No cojan este ejemplo. Y más tú que me estás mirando serio. Amén. Y esa es la oración mía. Yo le digo, Señor, o te la lleva o te la mando. Pero no puedo seguir así. Eso parece ríe un poco. Me enojé y ella me miró, ya tú sabes. Lo que me espera no es fácil. Escuchen,
Dios existe, aunque no creamos en Él. Yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿los peluqueros no existen? No existen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienes el pelo largo? Ve y córtate el pelo. El peluquero siempre va a estar ahí. Pero él va a accionar en tu vida cuando tú lo busques. A Dios va a accionar en tu vida cuando tú lo busques. Y dice que cuando Pablo cayó, va a Damasco y llega a Damasco, y esto me gusta mucho, dice el 9:10 de hecho, de los Hechos, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y busca una casa de Judas, busca la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hay muchas veces que es necesario que las manos se te sean impuestas para muchas cosas. Vas a recobrar no solamente la vista espiritual, vas a ser sano muchas veces, ir y poner las manos sobre los enfermos y sanarán, lo dice la palabra. Se va a avivar el llamado que está dentro de ti. Dice la palabra: Timoteo, aviva el fuego que está en ti, que se te fue dado por la imposición de mis manos. Amén. Imponer las manos de un hombre de Dios o del hombre que Dios te dio. Amén. Es lícito. Ahora, no te dejes poner las manos por cualquier persona. Yo soy cuidadoso en eso. Si yo invito a alguien a predicar aquí, que son muy pocos los que yo invito, yo soy muy celoso con el altar. Aquí predican los de la casa. Amén. Estos tienen la autoridad de ponerte las manos, porque yo delego esa autoridad. O sea, como cobertura de esta casa, lo que pueda venir sobre ustedes primero tiene que pasar por mí. No sé si me entienden. ¿Ustedes saben lo que es una cobertura? Una sombrilla. Una sombrilla, está lloviendo y todo se moja a tu alrededor menos tú. Eso es cobertura. Pero si la sombrilla tiene huecos, te vas a mojar. Amén. Y continúa aquí diciendo: entonces respondió Ananías: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Esto está poderoso. Quizás yo se lo leí y ustedes. Cuando Pablo cae, Jesús le hizo una invitación a Pablo. ¿Ustedes saben lo que es un llamado? Un llamado es una invitación. Yo te estoy llamando, te estoy invitando a que tú vengas. Amén.
Pero como Dios nos creó y nos dio un libre albedrío, nosotros tenemos, mediante el libre albedrío, rechazar la invitación o aceptar la invitación. ¿Me entendieron o se me fueron? Están aquí, ¿verdad? Pablo fue llamado, o sea, fue invitado por Jesús al ministerio. Pero le dice, este hombre es escogido por mí. Instrumento escogido por mí es. Y cuando yo leo la palabra, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aunque Dios te llame y te escoja, el hecho de que tú vayas a cumplir el propósito depende de ti, no depende de Dios. ¿Me estás entendiendo? Porque fíjate lo que dice. Es instrumento escogido por mí, es llamado por mí, yo lo invité al ministerio, pero ahora le voy a enseñar que tiene que padecer por mi nombre. A muchos no les gusta predicar esto. Pero esto es necesario predicar. Fíjate, es necesario que parezca por mi nombre. O sea, no todo el mundo puede ser un ministro, no todo el mundo puede ser un pastor. Todos pueden ser llamados, pero poco puede ser escogido. Porque los ves que saben decirse 4 versículos, saben predicar un poquito, se paran delante del espejo. A ver cuántos le han predicado al espejo. Nada más que yo cuando empecé. Aquella bella mujer que tengo ahí atrás me tuvo que aguantar mis prédicas ahí sentada yo para que yo aprendiera a predicar. Amén. Porque todo es un aprendizaje. De hecho, hasta el mismo Pablo tuvo que aprender. Pero tuvo que primero padecer para después llegar a ser un apóstol. Muchas veces nosotros le preguntamos, ¿y a ti quién te llamó o quién te ordenó? A mí, Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos no lo han oído? Yo me he sentado ahí con ministros que han querido trabajar conmigo y le digo, ¿quién te ordenó? ¿Cómo que quién me ordenó? Sí. A mí me ordenó el Espíritu Santo, me ordenó Jesús. No. ¿Qué hombre puso las manos sobre ti? ¿Quién fue? No, a mí ningún hombre tiene que poner las manos sobre mí. Bueno, cuando Pablo cayó, le dijo, vas a ir a Damasco y va a venir un hombre llamado Ananías que te va a ordenar todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué Jesús no le dijo en ese momento, Pablo, ya tú eres un apóstol? Porque yo soy el que te estoy ordenando. No, siempre Dios va a usar lo que Él formó en la tierra, amén, lo que Él formó en la tierra para que esa formación te dé formación a ti también. No sé si me estás entendiendo. Yo los he visto, los he tenido, se me han ido de aquí de un día para otro y me han dicho, voy a abrir una iglesia. ¿Pero cómo que vas a abrir una iglesia si tú todavía ni te me has bautizado? No, el pastor de mi familia me dijo a mí que abriera una iglesia. Y se han ido y han abierto la iglesia. Y lo más lindo es que tú dices, Dios mío, se llevan a toda la familia que tienen en la iglesia, van, abren una iglesia, te dejan la iglesia vacía. Y tú dices, Señor, ¿pero cómo tú has permitido esto? Y cuando tú te los encuentras por ahí, alguien de ellos le dice, ¿cómo les va? Te dice, ya somos como 60. Y yo digo, yo todavía tengo 10. ¿Pero qué es esto, Señor? ¿Sí o no? Pero cuando te lo encuentras a los 2 años y le dices, ¿cómo va todo? Dice, no, ya la iglesia se quedó vacía, nadie más fue. Amén. Por eso yo siempre le he dicho, Señor, yo prefiero tener, fíjense, 10 ángeles a mi alrededor que 1000 hombres sentados ahí.
Porque si yo tengo la protección y tengo el Espíritu Santo conmigo, ya yo soy mayoría. Yo no he visto en la palabra que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo, haya perdido ni una sola batalla. A Gedeón iba a pelear con 36,000 y le dijo, prepáralos. Y vinieron 3,000, lo preparó a los 3,000. Le dijo, no, esos son muchos. Y le empezó a poner pruebas a pruebas hasta que se quedó con 300. Y a la hora de la batalla ni los 300 pelearon. Cuando llegaron, el ángel de Jehová había acabado con todos. No sé si tú me estás entendiendo. Nosotros lo único que necesitamos se llama Espíritu Santo. Él pelea nuestras batallas. Amén. Me gusta lo que le dice instrumento escogido. Dice, yo le mostraré que es necesario padecer por mi nombre. O sea, cuando yo leo todas estas cosas, yo digo, ¿cómo es esto? Si ya Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y ya Él tiene un propósito con nosotros, ¿por qué hay tanta gente en el cementerio con propósitos que murieron sin cumplir su propósito? Pero cuando yo voy al Salmo 139, si quiere vayamos ahí, al Salmo 139, 16, me gusta lo que dice aquí. 139, 16, me dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin que faltara ni una de ellas. Esto está tremendo. Aquel Pablo que era asesino, aquel Pablo que perseguía a los cristianos, ya en el libro que Dios escribió antes de que lo formara en el vientre de su madre, ya estaba escrito todo lo que Dios iba a hacer con él. Ya todo. Él iba a ser un asesino, él iba a ser un perseguidor de los cristianos, pero después se iba a convertir en el apóstol que más libros escribió, el que más pasión tenía con el Espíritu Santo. El que nos muestra al Espíritu Santo fue el apóstol Pablo. Porque nosotros siempre hablamos de Padre, del Hijo, y al Espíritu Santo lo ponemos aparte. Y es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero no, el orden de los factores no altera el producto. Nosotros ponemos al Espíritu Santo como si fuera un número, la tercera persona de la Trinidad. Y si es poco, lo ponemos en el final de la cola. Y tenemos que leerlo al revés, porque el que está con nosotros se llama el Espíritu Santo. Le dijo, es necesario que yo me vaya, porque les voy a mandar, el Padre le va a mandar otro consolador que los va a guiar. Escuchen, los va a guiar, los va a enseñar. Y encima de eso, muchachos, tranquilos, les va a dar testimonio de mí. Si no conoces al Espíritu Santo, no conoces a Jesús. Porque el que nos da testimonio de Jesús es el Espíritu Santo. Y de las iglesias se ha sacado el Espíritu Santo de una manera que ni se menciona. Es más, hay muchas iglesias que están como Sansón. ¿Lo digo o no lo digo? El Espíritu Santo se había apartado de Sansón y Sansón no se había dado cuenta todavía. Y hay iglesias que el Espíritu Santo no está y ellos ni cuenta han dado. Nunca me vas a oír hablar mal ni mencionar a un pastor. Amén. Estoy hablando de iglesias, ni una iglesia específica. Estoy hablando de lo que está pasando en el mundo entero. No hay avivamiento sin el Espíritu Santo. Donde no está el Espíritu Santo, no hay vida. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Vamos a Génesis un momento.
Génesis 2. Génesis 2. Génesis 2:7, mira lo que dice. Entonces Jehová formó. Escuchen, Dios no creó al hombre en la tierra. Lo único que Dios no creó aquí en la tierra fue al hombre. Él creó todas las cosas que iban a hacer para el hombre. Pero aquí me dice el 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en sus narices aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Entendieron o no entendieron? Donde no está el espíritu que nos da vida. La única vez que la palabra me habla a mí de que Dios Padre bajó de su trono a la tierra es cuando formó a Adán con sus propias manos y después cuando lo puso en un sueño profundo y sacó a la mujer de la costilla de Adán. Ni tú fuimos creados. Nosotros fuimos formados por Dios y se nos da vida a través del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros o Él no nos pone en espíritu, nosotros no podemos tener vida, porque dice, y sopló aliento de vida. No les puso el Espíritu Santo, sino les dio vida a través de un espíritu. Pero ese espíritu tenía relación con el Espíritu Santo. No sé si me estás entendiendo. Porque Dios no le habla a la carne, Dios le habla al espíritu. ¿Me entienden o no me entienden? Dice que el espíritu de Jehová dice que se paseaba en el huerto. ¿Y de qué manera se paseaba? A través de la voz. Todo el mundo dice, no, Adán veía a Dios cara a cara. No. Adán y Eva oían la voz de Dios, pero no lo veían. ¿Están aquí o se me fueron? Yo creo que se me fueron. Pastor, ¿dónde lo dice? A ver, pregúntame. ¿Dónde lo dice, pastor? Dice el 3:8. Adán y Eva habían pecado. Amén. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Quién se paseaba en el huerto? ¿Dios o su voz? Era la voz la que se paseaba en el huerto. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿De qué se escondieron? De la voz. De la voz. Escuchen para que puedan entenderlo. Se los voy a ilustrar físicamente. Amén. Mi esposa ahora se me para del lado de allá. Yo no la estoy viendo, pero cuando ella habla, yo sé que es mi esposa. ¿Ya me entendiste? Yo sé que su presencia está ahí. Ellos se escondieron de la presencia porque oyeron la voz, aunque no lo veían. Y nosotros, escuchen bien, no vemos a Dios, pero sí escuchamos su voz. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Y cuando yo escucho la voz de Dios, yo sé que Él está ahí. La palabra de Dios dice, pedid y no recibid porque no sabéis pedir. O sea, no sabemos orar. Nosotros llegamos a orar y desde que empezamos a orar, hablamos por la lista. Gloria a Dios que ya Dios me sacó de esa lista.
Y empezamos, Señor, la casa que te pedí que sea de 3 cuartos. Señor, el esposo que te pedí que no tenga las orejas grandes. Señor, que no sea narizón. No, ¿sí o no? Cuando usted vaya a orar, olvídese de usted. Olvídese de pedir para usted. No dice la palabra. Los pájaros que vuelan, ni hilan, ni nada, no tienen granero, no los alimenta Dios, las flores del campo. Y al final dice, yo sé que tienen necesidad de todas estas cosas, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque yo te voy a añadir todas esas cosas. No sé si me estás entendiendo. ¿Qué cosa es justicia? Pide por el que está pasando algo peor que lo tuyo. Sé misericordioso con el que necesita misericordia. Yo lo he dicho. En la iglesia donde yo nací, crecí, me enviaron a abrir 3 iglesias de ellos. Como yo había salido del alcoholismo y de la drogadicción, me mandaron una vez a Host en Miami, una familia que el hombre era alcohólico. El hombre era alcohólico y vivían en una necesidad tremenda, los estaban botando. Y la iglesia me mandó a mí para que yo consolara a la mujer, le dijera que Dios podía cambiar a ese hombre, porque como me había cambiado a mí, amén. Y cuando yo llegué, la primera palabra, yo llevaba 2 años en el evangelio, la primera palabra que a ti te sale cuando eres así tan maduro, ¿no? Y le dije, Dios te ama. Me dijo que Dios me ama. Y mira cómo yo estoy viviendo. Déjame decirte que yo fui a predicar el evangelio y por nada me pensé a mí de que Dios no existía. No, imagínate cómo estaba viviendo esa mujer. Cuando me enseñó a aquellos niños, parecía que estaban embarazados, llenos de parásitos, flaquitos, sin comida. Y yo dije, yo no le puedo seguir diciendo a esa mujer que Dios la ama. ¿Me va a botar de aquí? Dice, mi marido se lo toma todo en bebida. Estamos pasando hambre, nos van a botar. Vamos, vísteme a los niños y móntese en el carro. Y los llevé para un Publix. Y le hice mandado, le hice para que tuvieran comida para una semana. ¿Ustedes saben qué? Que después que ella tenía eso, yo le dije, ¿tú quieres que tu marido cambie? Sí. Te tienes que comprometer. Te va a venir a buscar una persona todos los días a las 5 de la mañana aquí. Porque hay un servicio a las 5 de la mañana de oración y usted va a ir a orar por su esposo. ¿Y tú no puedes orar? No. Es tu esposo, no es el mío. Yo oro por mi esposa. Cuando eso no estaba casado todavía. Llevo 1 año yo en el evangelio. ¿Y usted sabe qué? Que esa mujer empezó a ir a la oración de las 5 de la mañana. Al 4.º día, el marido se apareció. Entró. Aceptó al Señor. Dejó la bebida. Y hasta la última vez que lo vi, eran líderes de la iglesia Alfa y Omega. Porque el evangelio no es decirle Dios te ama, es mostrarle que Dios lo ama. No le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición. Si estoy siendo bendecido, yo tenía mi compañía de construcción. Dios te ama, pero sigue pasando hambre. Y me voy. Y dice la palabra que ese que tiene hambre puede ser Jesús. Puede ser el mismo Jesús. Darle un vaso de agua. Ayúdalo. Fíjate esto. Darle hoy el pescado, pero ayúdalo a pescar. No le dejes pescado todos los días. Mi amigo, el pastor Mario Forte. Ojalá me esté viendo. Él se mete cada rato a verme.
Él era el líder de una de las gangas más grandes que había en Miami. La esposa se convierte al Señor. Y él le dice, si tú sigues yendo a esa iglesia, te voy a matar a ti y al pastor. Y ella le dijo, yo voy a ir. Porque ella era ganguera también. Y se fue. Y estando en la iglesia, era un servicio de oración. Vinieron y le dijeron, allá afuera está Mario Forte, el esposo. Y ella le dijo, pastor, cierren la puerta que nos mata. Y cerraron todas las puertas de la iglesia. Las clausuraron. Yo hubiera hecho lo mismo. Porque ya sabían que era el líder de una ganga. ¿Ok? Y él da testimonio que él estaba sentado esperando que se terminara aquello porque él iba a matar a la mujer y al pastor. Y él estaba cambiando radio esperando que salieran. Y él no sabía que no iban a salir. Si él se metía la noche ahí, la noche entera iba a estar ahí. Y dice que él llega a una estación de radio, ¡pum! Y cuando cae, un predicador. Y el predicador dice a sí mismo, tú que estás esperando para matar al pastor y a tu esposa, es a ti el que te estoy hablando. Y dice que cuando él oyó aquello, empezó a llorar, se quebrantó, le empezó a pedir perdón a Dios. Y sale del carro y empieza a tocar la puerta. Y le decía, ¿quién es? Decía, soy yo, Mario. Decía, te llamamos la policía, tú no puedes entrar. Y el hombre lo que iba arrepentido. Así trabaja Dios. Dios, escucha esto, permite que tú estés ansioso hasta el final y al final todas las cosas cambian. Al final tú dices, pero ¿y esto cómo fue? De repente. Y este es un año de los de repentes de Dios. Este es el año que vas a ver que todas las cosas cambian de repente. Nosotros fuimos formados, escuchen esto, por Dios en la tierra, pero fuimos creados en los cielos. Y ya con esto termino. Jeremías 1:5. Fíjate lo que dice. Y esto me encanta. Mira, cuando Dios te creó en los cielos, Él escribió en el libro de la vida todo lo que tú ibas a hacer. ¿Quién ibas a ser tú? Todo lo que estabas pasando. Tú estás sentado hoy aquí, no casualmente. Ya eso estaba escrito ahí. Ya eso ya estaba escrito ahí. Tú no viniste hoy de casualidad. Ya eso Dios lo había escrito. Amén. Lo que pasa es que Dios tiene un plan con nosotros. Y ese plan ya está hecho. Escuchen. Cuando yo hablo la palabra plan viene de planos. ¿Cuántos conocen algo de construcción? ¿Cuántos saben lo que es un plano de construcción? Amén. El arquitecto te diseña el plano, te da todas las medidas y se la da al constructor. ¿Sí o no? Pero el constructor no le gustó donde iba esta pared y la rodó 2 pulgadas para acá. Y nadie se dio cuenta que la rodó. Pero ya salió fuera del plano. Entonces eso nos pasa a nosotros los hombres. Ya Dios hizo el plano de nuestras vidas. Pero somos nosotros quien deshacemos el plano. Somos nosotros quien nos rodamos. Y ya no vamos conforme a lo que Dios escribió.
Y ahí poco a poco empezamos a desviarnos. Porque nosotros llega un momento, llega una edad que pensamos que tenemos el control de nuestras vidas. ¿Sí o no? Y yo vengo a decirte de parte de Dios que tú no tienes control de nada en tu vida. Tú no tienes control de nada en tu vida. El día que tú naciste, ya Dios te tenía preparado dos padres. ¿Sí o no? Tenía dos senos que te iban a amamantar. ¿Sí o no? Te tenía 4 abuelos. Pero nosotros empezamos a crecer y nos independizamos de los padres. Ya no necesitamos esos senos que nos iban a amamantar. Ya no necesitamos a esos 4 abuelos. Ya empezamos a tomar nuestras decisiones propias. ¿Sí o no? Pero eso no estaba escrito en el plan de Dios. Eso no estaba escrito en el plan de Dios. Somos nosotros los que nos desviamos del plan de Dios. Porque nosotros no tenemos control de nuestra propia vida. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando usted se acuesta a dormir y usted perdió el sentido. Cuando usted está dormido, usted no sabe ni lo que le está pasando alrededor. ¿Sí o no? ¿Se para tu corazón por casualidad o sigue funcionando? ¿Deja de respirar o tus pulmones siguen respirando? ¿La sangre no sigue circulando? Entonces tú no tienes control de tu vida. El control de tu vida lo tiene Dios. Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas en huestes celestiales de maldad. No te fajes con nadie. Yo no sé tú, pero yo sé a Dios que yo le creo. Y si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hace. Si Dios me dijo esto va a pasar de esta manera, hasta la última hora, hasta el último momento, tú estás viendo todo lo contrario. Pero viene un de repente. Viene un de repente que lo cambia todo. Y tú dices, ¿y esto cómo fue? Me gusta porque dice que venía Pablo, Sila, Lucas y venía una pitonisa. ¿Saben lo que es una pitonisa? Una adivina. Y venía diciendo, estos son hombres de Dios que predican el evangelio de salvación. ¿Cuántos han leído? Hechos 16:16. La palabra era la correcta, la profecía era la correcta, pero Pablo se viró y le dijo, sal de ahí, espíritu. El espíritu no era el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en los lugares. Tú que me estás viendo, en los lugares donde entramos, porque la palabra puede ser buena, la profecía puede ser buena, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Donde no hay profecía, donde no hay sanidades, donde no hay señales, ahí no está el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, cosas mayores de las que yo hago, las harán ustedes. Y Jesús no hizo nada nunca por su propia cuenta, sino por el Espíritu del Padre. ¿Me están siguiendo o no me siguen? Y dice que por haberle quitado la ganancia a los amos de esa pitonisa, quiere decir la divina, metieron a Pablo y a Sila en la última mazmorra allá atrás. Lo amarraron, le pusieron los cepos en las manos, le cerraron en lo más oscuro, en lo más profundo. Pero ellos no empezaron a quejarse como
Como se quejan los de allá de Miami. Aquí no, aquí nadie se queja. Son los de allá. Señor, ¿dónde tú estás? Hice lo correcto ante ti. Mira lo que me está pasando. ¿Sí o no? Ellos empezaron a alabar a Dios. Y me gusta lo que dice. Dice, y vino un terremoto de repente. Y se cayeron las cadenas de sus manos. Se abrieron todas las puertas. Ya eso está escrito en el libro de la vida. Viene un de repente para tu vida. Viene un de repente para tu vida. Y eso está escrito antes de que yo y tú naciéramos. Dice Jeremías 1:5. Dice, antes que... O sea, Dios le está diciendo a Jeremías. Yo no sé cuántos Jeremías habemos aquí hoy. Cambia solamente el nombre. Porque Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Antes que te formase en el vientre te conocí, dice el Señor. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que antes que papá y mamá se conocieran y ese esperma fecundó ese óvulo para que se formara un embrión dentro del vientre, ya Dios me conocía. Es lo que está diciendo aquí, se lo vuelvo a leer. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos forma en el vientre de nuestras madres, pero nos creó en la eternidad. No sé si me estás entendiendo. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque cuando tú vienes a Cristo Jesús, no tienes ni principio ni tienes fin. Lo aceptaste para tener vida, no solamente en abundancia, sino para tener vida eterna. No hay fin. Yo no sé tú, pero ya Él me creó allá arriba y después me formó en el vientre de mi madre. Y cuando Él me forma en el vientre de mi madre, ya yo venía con el libro debajo del brazo. Ese libro que decía todo lo que yo iba a vivir. Ese libro que decía que yo, después de haber sido un drogadicto, después de haber sido un alcohólico, hoy le estaba predicando a un pueblo. Ya ese libro venía conmigo. Amén. Y continúa aquí diciendo, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tú no estás aquí para estar sentado ahí. Tú eres un profeta de Dios. ¿Y tú sabes lo que es un profeta? El que anuncia lo que ha de venir. El domingo voy a estar predicando sobre lo que es profeta, profecía, dones de ciencia. ¿Qué es lo que ha de venir? ¿A qué estamos llamados nosotros a profetizar? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Si es para Él, dáselo fuerte. Estamos llamados a salir allá afuera para el que no tiene esperanza y decirle, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Pastor, pero llevamos tiempo oyendo lo mismo y no acaba de venir. Uno de los profetas del Antiguo Testamento, desde Génesis, fue Noé. Domingo lo voy a hablar. Nunca había llovido en la tierra y decía, viene un diluvio. ¿Sí o no? No había un antecedente. Viene un diluvio. Eso se llama profecía. Va a pasar algo. Viene un diluvio. Algo va a pasar. Y ese era Noé.
120 años predicando lo mismo, cuando nunca había llovido. Y nosotros queremos que nos profeticen y que la profecía se dé. Hijo, viene un diluvio para tu vida. Viene un diluvio de bendiciones. Viniste buscando una palabra de parte de Dios. ¿Sí o no? Y la palabra se te va a ser dada, porque viniste buscándola. Estás entre dos aguas, me muestra el Señor. O entre dos pensamientos. No lo tomen a mal, no estoy hablando de mujeres. Amén. Estás entre dos pensamientos. Estás aquí y estás allá. ¿Te estoy hablando lo correcto o no? El Señor dice que para atrás ni para coger impulso. Que Él fue el que te trajo, no te regresas. ¿Esa era la palabra que venías buscando? ¿Sí o no? Se está moviendo lo profético. La nostalgia, escucha, la nostalgia va siempre en contra del propósito. Y la nostalgia te quiere sacar del propósito. ¿Lo entendiste o no? Me regreso. Pero hoy Dios te dice, no te regresas. Porque tú estás aquí por un propósito. Es más, hoy viniste por un propósito. Y en ese libro ya está escrito el propósito. Y Dios te está invitando, te está llamando a ese propósito. Tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo sé que eres cristiano. Pero estás como el pueblo de Egipto, pensando en los pepinos, en la cebolla que había en Egipto. Porque estás viviendo un desierto. Pero el desierto es la preparación para lo que Dios tiene para tu vida. ¿Es cierto o no? Estás viviendo un desierto en este momento. No tienes dirección, no sabes lo que voy a hacer, no sabes para dónde voy a coger. ¿Sí o no? Pues Dios te dice que tu destino está en sus manos y que Él fue el que te trajo. No te hablo de la iglesia, Él fue el que te trajo. Todo el mundo dice, te trajo para que se queden en la iglesia. No, Él fue el que te trajo. Y aunque intentes virar, ya el mar rojo se secó, se cerró. No vas a poderlo cruzar para atrás, ya lo cruzaste para adelante. ¿Es cierto? Dios habla. Déjeme ver si es verdad que en esa iglesia que dieron profecía, también Dios a mí me profetiza. Fue lo que dijiste en tu corazón. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hay un propósito. Hay un propósito. Y no solamente contigo hay un propósito. No te me vayas porque queremos hablar contigo. Amén. Ustedes llegaron a esta iglesia. ¿Cómo te puedo decir? Vinieron como una bendición a esta iglesia. Ustedes no vinieron a esta iglesia a estar sentados en esos bancos.
Ustedes vinieron a esta iglesia a servir. Dios los trajo a servir. Y ustedes estaban pidiendo al Señor una iglesia donde ustedes pudieran servir. ¿Sí o no? Y fíjate si Dios es como es que me dijo, dile a ella que venga a orar por las ofrendas, porque es una intercesora, me dijo el Señor. Dios me llevó a vos. Y te veo a las 5 de la mañana. Te veo a las 5 de la mañana, arrodillada delante de un altar, intercediendo. Pero no solo era no vi solamente una intercesión. Junto con la intercesión había mucha adoración. Y ese día que yo te vi, porque te estoy viendo, yo digo te vi porque pasó, pero te estoy viendo. Había adoración de ángeles a tu alrededor. Tú podías oír los ángeles adorando. ¿Sí o no? Tú no intercedes por interceder. Tú intercedes por la palabra que Dios te pone en tu corazón. Se está moviendo el espíritu de profecía. Se está moviendo. Se está moviendo. Vienen cosas grandes para esta ciudad. Lo venimos anunciando. Vienen de repente. Lo dije el domingo. Mira, no. Bueno, hoy viernes está, para la cantidad de gente que viene los viernes. Pero ya Dios me está hablando de abrir un segundo servicio, no sé cuándo, pero los domingos vamos a abrir otro servicio. Lo vamos a tener que abrir. Amén. Ustedes no saben que la oración es la que trae el avivamiento. La oración es la que llena las iglesias. Amén. No es el Facebook, no es el YouTube, no es el buen predicador, no es la buena palabra. El que añade las armas a la congregación es el Espíritu Santo. Amén. Hijo, Dios te habló porque la cara te cambió. Los amo, los quiero, los bendigo. Los espero el domingo. La muerte.